Bienvenidos a este video en el cual les voy a explicar cómo citar adecuadamente según las normas APA séptima edición. Las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar la comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Aunque estas normas surgieron en el campo de la psicología, su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias aplicadas e incluso las ciencias humanas. Por ello, es fundamental que las conozcan y las usen cuando realicen sus trabajos, tanto de pregrado, sus monografías, sus tesis de maestría o incluso sus tesis de doctorado. Así pues, en este video vamos a hablar acerca de distintos temas relacionados con la citación. Entonces, primero vamos a hablar de por qué citar, luego vamos a hablar acerca de la citación, luego, en el tercer momento, vamos a hablar de la lista de referencias y finalmente vamos a hablar de algunos problemas y dudas que surgen en el momento de citar y también les daré algunas soluciones. ¿Por qué y para qué citar? La primera razón es que en la producción de conocimiento es fundamental dar crédito a las ideas, teorías o propuestas de otras personas. En particular, es fundamental mostrar las fuentes en las cuales nos basamos para llevar a cabo nuestras investigaciones, nuestros análisis, nuestras críticas. Otra razón es que la citación pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes y obviamente de las personas y los investigadores. Al citar los trabajos de los filósofos clásicos, doy obviamente cuenta de un ejercicio de lectura y diálogo con ellos, pero también al citar los trabajos de la sociología, la psicología e incluso las ciencias en general, doy cuenta de un diálogo entre los saberes. Y finalmente, una tercera razón es porque así se reconocen contribuidores y contribuciones sustanciales de otros a un campo de investigación. Y esto permite a su vez mostrar cuál es la contribución propia. Es decir, al yo mostrar qué se ha dicho y cómo se ha dicho, y obviamente quién lo ha dicho, yo también puedo mostrar y poner en evidencia qué es lo que yo digo. Esto es fundamental para mostrar cuál es la contribución propia a un tema de investigación. Y finalmente, la última razón es para evitar el plagio. Sobre esto vendremos más adelante. Entonces, la citación. La cita bibliográfica es la transcripción de una idea procedente de otro trabajo y se debe indicar o se indica al interior del texto. Hay dos tipos de citas. Las citas directas o textuales y las citas indirectas o el parafraseo. Las citas directas a su vez tienen dos tipos. Las citas cortas, que son de menos de 40 palabras, y las citas largas, que tienen más de 40 palabras. Como dije, las citas directas y textuales tienen un primer tipo, que son las cortas, de menos de 40 palabras, y hay dos formas de hacer este tipo de citas. La primera forma es la cita parentética. Lo que se hace es que se inserta la frase exacta, literal, entre comillas, y al final de estas comillas se pone un paréntesis donde incluyo el nombre de autor, el año de publicación del texto y el número de la página. Es fundamental poner estos tres datos porque nos permiten, por un lado, saber quién dijo la frase citada, nos permiten encontrar el libro entre nuestra lista de referencias y finalmente nos permiten encontrar el pasaje en caso de que alguien vaya a buscar este pasaje en la página 81 de este libro. Hay otra forma de hacer referencias y es la forma narrativa. En la forma narrativa no solo ponemos la cita, sino que además invocamos en el cuerpo del texto el nombre de autor.
Entonces se llama narrativa porque hacemos una narración sobre el autor. Entonces vean que aquí decimos, por ejemplo, para Sabater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana. Y luego ponemos las comillas y citamos. En este caso no es necesario poner el nombre del autor entre paréntesis, pero tampoco también se puede poner en caso de que pueda haber confusiones, en caso de que hablemos de otros autores ahí cerca en el párrafo. Y lo fundamental es que pongamos entonces las comillas, cerramos, abrimos paréntesis, ponemos el año, coma, P de página y ponemos 81 y cerramos. Entonces esta es la cita narrativa para las citas cortas de menos de 40 palabras. Hay otro tipo de citas directas que son las largas, que son de más de 40 palabras, y estas citas van sin comillas y con sangría a cada lado. Es decir, lo que hacemos es que vamos escribiendo, ponemos dos puntos y como la cita es tan larga, la ponemos en un párrafo aparte. Y además incluimos la sangría. La sangría es este espacio entre la margen del texto, un espacio adicional, y lo que sirve es para denotar que este pasaje es un texto incorporado de otro texto que estamos citando. Entonces, en este caso, nuevamente como en las citas anteriores, lo que hacemos es que al final del texto ponemos un paréntesis, ponemos el apellido del autor, ponemos el año y ponemos la página. Ahora bien, tal vez algunos de los que estén viendo este video no sepan cómo poner la sangría en un texto. Entonces, repito, esto solo se hace en citas de más de 40 palabras. A continuación les voy a explicar cómo poner la sangría en un párrafo. Entonces lo que hacemos cuando queremos poner una sangría en un párrafo es seleccionamos el párrafo que queremos poner en sangría. En este párrafo aquí ya lo hice, seleccioné un pasaje, vamos a formato y vamos a párrafo, y al seleccionar formato y párrafo nos va a salir un cuadro de texto como este. Vean que ahí dice sangría y dice a la izquierda 0, a la derecha 0. Lo que podemos hacer es poner uno en cada lado, y al hacer esto van a ver que el texto va a aparecer con la sangría a cada lado, tal y como nos los pide las normas APA. Ahora bien, no solo hay citas directas, sino también hay citas indirectas. En este caso, las citas indirectas, lo que hacemos es parafrasear las ideas de otros autores, pero no se las cita textualmente y por ello no se usan comillas. Y lo que se hace es que luego de la paráfrasis se pone una referencia al final del paréntesis, y en estos casos no es necesario incluir el número de página. Ojo, aunque no es necesario, se puede incluir en caso de que ustedes lo consideren. Entonces, por ejemplo, y también en las citas indirectas podemos usar sea la forma parentética o la forma narrativa. Entonces, en la forma parentética de las citas indirectas lo que podemos hacer es esto. Ponemos la idea y al final ponemos un paréntesis con el autor y el año. Entonces, en este caso, por ejemplo, digo, finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Entonces vean que al final pongo yo el autor del cual tomé esta idea. En la cita narrativa, en cambio, yo menciono el nombre de autor en el cuerpo del texto y entonces digo, finalmente, Tirben y sus colegas definen la ruralidad así o así. Yo quiero señalar que este tipo de citas indirectas son fundamentales en el momento de escribir textos porque nos permiten sintetizar las ideas de distintos autores. Obviamente hay que tener mucho cuidado de parafrasear de manera adecuada las ideas de los autores sin ir a tergiversarlos, pero pues es una forma muy útil porque nos permite, por un lado, no citar demasiado y por otro lado nos permite sintetizar o resumir las ideas. Más adelante les voy a hablar más sobre
de importancia de las citas indirectas o paráfrasis. Hay otro elemento, es que cuando yo incluyo varias referencias, por ejemplo, varias referencias indirectas, lo que hago es que las separo unas de otras con punto y coma. Entonces vean que, por ejemplo, aquí voy escribiendo un texto, no tenemos evidencia de que los animales tengan pensamientos de orden superior, conceptos psicológicos o capacidad de lectura de mentes, y entonces lo que hago es que pongo varios autores, varios textos que apoyan mi afirmación, donde el lector, si quiere, puede ir a encontrar soporte de esta afirmación, y la separo por punto y coma. En este caso lo separo por coma porque son dos textos del mismo autor. Bueno, entonces en la tercera parte de este video les voy a hablar sobre la lista de referencias, y esta es básicamente la lista que yo creo al final de mi texto, donde incluyo todos los textos citados. Yo aclaro que en las normas APA se habla de listas de referencias, o si ustedes quieren simplemente referencias, y esto es diferente a una bibliografía. La diferencia entre lista de referencias y bibliografía es que la lista de referencias comprende los textos citados en el texto y solamente los citados. Es decir, si yo leí algún otro texto pero no lo cité dentro del texto directa o indirectamente, este no va dentro de mi lista de referencias. Entonces, APA sugiere hacer listas de referencias al final de las tesis, los artículos o las monografías, no listas de bibliografías. La bibliografía generalmente funciona mejor para los proyectos de investigación, no para los artículos, monografías o tesis. Bueno, ¿cómo elaborar la lista de referencias? La lista de referencias, como bien lo dice, es una lista que comprende varios elementos, y les voy a explicar cómo se organizan. Entonces, las referencias se organizan primero que todo en orden alfabético, y solo se presentan la inicial o iniciales de los nombres de los autores. Entonces se organizan poniendo primero el nombre de autor. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Se pone el apellido del autor y se pone después, coma, la inicial. Más adelante vemos ejemplos. Luego, si el documento no tiene autor, entonces se lo cita por el título. Cuando haya más de una obra de un mismo autor, se organizan en orden cronológico, desde las más antiguas a las más recientes, es decir, las referencias más viejas aparecen primero en la lista y más abajo aparecen las más nuevas. Cuando se citan obras de un mismo autor publicadas en el mismo año, la diferencia se indica mediante la letra minúscula adjunta al dato del año. En este caso se organizan en orden alfabético. Así, por ejemplo, Gutiérrez 1999A aparece primero que Gutiérrez 1999B en la lista. Para los documentos con versión electrónica se incluirá el URL, la dirección electrónica, y también el DOI. El DOI es el identificador digital de objeto, si lo tiene, ¿cierto? Si no tiene DOI, se pone el URL, si tiene DOI, se pone solo el DOI. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Y finalmente se usa la sangría francesa, y también más adelante les explicaré cómo ponerla. Entonces los libros se citan poniendo el apellido, la inicial del nombre de autor, el año entre paréntesis, el título del libro en cursiva. En caso de que tenga editor o traductor, se pone después del título, entre paréntesis, y finalmente se pone el nombre de la editorial. Entonces el ejemplo, tenemos aquí Nietzsche, F del nombre, la inicial del nombre, el año de la publicación del libro. Yo aclaro que cito el año de la publicación del libro, de la edición que yo leí. Puede que haya ediciones más nuevas, pero pues yo leí la de 1973, y esa es la que debo citar. Después pongo el nombre del libro en cursiva, pongo luego entre paréntesis el número de edición,
y el nombre del traductor. Luego pongo la editorial y en caso de que quisiera hacerlo, por ejemplo, quiera señalar el año original de publicación, esto a veces es importante, sobre todo, por ejemplo, en filosofía, pongo original publicado en 1883. Entonces, esto me permite ver el año original y al final y el año de la versión que consulté. Aclaro que, por ejemplo, cuando yo quiero citar este texto en el cuerpo del texto, lo puedo citar de dos maneras. Lo puedo citar simplemente como Nietzsche 1973, en caso de que yo no ponga esta nota del original, puedo citarlo simplemente así, no es un problema. O si quiero mencionar en la cita el año de publicación, lo puedo citar así. Nietzsche, paréntesis, 1883, slash, 1973, este es cuando hago la cita narrativa, o paréntesis Nietzsche 1883 slash 1973, cierro paréntesis, en cita parentética. Así se citan los libros en general. Bueno, los libros editados. En este caso, yo pongo el apellido de inicial del nombre de editor, luego pongo editor entre paréntesis, punto, pongo el año, pongo el título del libro en cursivas y pongo la editorial. El ejemplo lo tengo aquí, por ejemplo, este es el apellido de inicial y bueno. Y en algunos casos, sobre todo en libros recientes, los libros ya tienen DOI, que es el identificador de objeto digital. En esos casos es importante poner el DOI, es fundamental. Hoy en día, precisamente las normas APA han estado actualizándose de acuerdo a las nuevas tecnologías, y como hoy en día usamos tantos elementos electrónicos, pues ya los textos electrónicos tienen DOI y hay que buscarlos. Les voy a mostrar más adelante cómo. Los capítulos del libro se citan de esta manera: el apellido, el inicial del nombre, el año, el título del capítulo o del ensayo, en cursiva, luego se pone en las iniciales y el apellido del editor o compilador, se pone luego ed.comp, el título del libro en cursivas y luego se pone las páginas en las que se encuentra este capítulo en el libro y luego la editorial. Aquí vemos un ejemplo de cómo se hace. Luego tenemos los artículos de revistas. En estos también funcionan más o menos igual. Los apellidos, las iniciales, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva y el volumen, el año va entre paréntesis y sin cursiva, las páginas donde se encuentra ese artículo y el número de identificador digital, de objeto digital, el DOI. Cada vez que haya un artículo con DOI es fundamental ponérselo. Los recursos electrónicos, información y sitios en Internet también se pueden citar, es fundamental citarlos, y aquí se puede ver cómo se pone. En este caso no hay DOI, pero hay URL, entonces se pone la URL. Los diccionarios se citan así. Vean aquí el diccionario de Real Academia, lo citamos así. Y también podemos citar materiales audiovisuales. Podemos citar películas, podemos citar episodios de una serie y podemos citar también videos de YouTube. Vean y verán cómo se cita un video de YouTube. Entonces, como les digo, todas estas indicaciones son las indicaciones de cómo escribir cada una de las entradas de mi lista bibliográfica. Entonces, el objetivo es tener una lista con los autores, los nombres de sus artículos, los nombres de sus libros, y es importante que esa lista se le ponga en la sangría francesa. Y ya les voy a explicar cómo poner sangría francesa. Lo que hacen es que primero seleccionan su lista de referencias,
van a formato, van a párrafo, sale un recuadro como estos y lo que hacen es que ponen aquí donde dice, vean que aquí dice sangría, aquí dice especial, bajan y dice sangría francesa. Le dan sangría francesa y inmediatamente va a aparecer su lista de referencias con este formato. Lo que permite la sangría francesa es ver claramente dónde empieza cada una de las referencias y la separa de la siguiente. Bueno, como algunos están familiarizados con la APA sexta edición, también quiero hablar de cuáles son las diferencias entre la sexta y la séptima edición. Básicamente, una de las principales diferencias es que ya no es necesario incluir la ciudad de la editorial en la referencia. En la sexta, por ejemplo, se citaría Nietzsche, 1973, Así habló Zaratustra, etc. Y se pondría Madrid, Alianza. En la séptima edición ya no se pone Madrid. No sé, y esto pues obviamente se hace porque muchas veces, y sobre todo actualmente, cada vez es más complicado saber en qué ciudad fue publicado cierto material. Hay materiales que ya no vienen con ciudad de publicación, dada la globalización actual de las publicaciones. Los DOI tienen el mismo formato que las URL, es decir, la etiqueta DOI que antes se usaba ya no se usa. Antes se citaba así, en la sexta edición se citaba, se ponía al final de la cita normal, se ponía la palabra DOI, dos puntos y el código. En la séptima edición ya no se pone DOI, sino que se pone como https doi.org. Es decir, se pone el link y no el código. Esto obviamente se hace así pues porque hoy en día tenemos mayor acceso a la información. Otra diferencia es que las URL ya no van precedidas de recuperado de, a menos de que se necesite hoy obviamente una fecha de recuperación. Esto sucede sobre todo cuando hay elementos que van variando de un día para otro, pero en artículos que son más o menos estables no es necesario poner recuperado de. Vean aquí esta cita del Malpensante, pongo el autor, pongo el título, pongo el Malpensante, el número de la revista y pongo simplemente el link o la URL. El APA hoy en día ya no solo sugiere una fuente, sino que sugiere muchas otras fuentes. Cuando se cita trabajos o textos con más de 3 autores, se abrevia y se pone solo el nombre del primer autor y después se pone et al. Esto me ahorra tener que poner todos los nombres. ¿Sí? Entonces, si es un texto que tiene varios nombres, por ejemplo, San Pedro, Fernández y Duque, que sean esos 3 autores, yo nada más pondría San Pedro et al o et al. Y se deben proporcionar los apellidos e iniciales de más de 20 autores en lugar de 7, como en la versión de APA 6. En la versión de APA 7 se deben poner todos los 20 nombres de autores en la lista de referencias. Bueno, en caso de que uno no quiera, digamos, aprenderse las normas APA y en caso de que no quiera confundirse, pues siempre es bueno usar un gestor bibliográfico. Aquí hay varios que se pueden usar, cada quien puede escoger. Un gestor bibliográfico básicamente es un programa en el cual se ingresan las referencias que usamos y luego nos permite generar automáticamente las citas y las listas de referencias. Es muy útil, yo recomiendo mucho su uso, pero pues es a criterio de cada uno. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunos problemas, dudas y soluciones de citación. Bueno, hay 2 problemas básicos de citación. Uno es la subcitación, es decir, citar muy poco. Y el problema de esto es que puede llevar a plagio, ya voy a ahondar un poquito más. Y otro problema es la sobrecitación o citar demasiado. Y el problema obviamente es que esto puede distraer al lector y hacerlo perder el punto. Voy a ahondar esto más adelante. Entonces, el plagio se entiende como
como lo siguiente. Este ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer de forma directa el haberlo hecho. Entonces, básicamente esto se puede hacer de varias maneras. Una forma es copiar y pegar. Entonces, cuando yo copio y pego y no pongo la referencia, ni pongo comillas. Otras veces es cuando parafraseo alguna idea, la tomo como mía, pero pues no doy el crédito. Esto también es una forma de plagio. También cuando hay una referencia perdida, al no citar o referenciar información que usé, en algunos casos, puede que no la parafrasee, pero si yo no cito un texto que fue fundamental para mi investigación, pues es un caso de referencia perdida y se considera plagio. La referencia falsa también es un error relacionado con el plagio y es poner una referencia que no corresponde a la fuente original de donde se obtuvo la información. Y finalmente hay otro tipo de plagio que es la fabricación de datos, que es manipular los datos de la investigación. Esto es muy común sobre todo en la investigación cuantitativa, pero también hay, digamos, una versión de esto se puede dar en la filosofía y en las humanidades, sobre todo cuando yo digo que hay ciertos autores que dicen cosas que realmente no dicen. Por ejemplo, cuando yo creo, digamos, la falacia del hombre de paja, que yo digo, por ejemplo, varios autores sostienen esto y aquello, cuando en realidad sostienen posiciones diferentes. Entonces, ese también sería un error importante en la citación. Entonces, para mostrarles cómo se puede incurrir en plagio, les voy a mostrar un caso, el siguiente caso. Vamos a analizar el siguiente caso. Tenemos un texto que vamos a llamar el texto original. Este texto es de Montaño 2016 y en este texto se dice lo siguiente. Además, fue autodidacta y el primer gran novelista que tuvo Colombia. En 1839 publicó La geografía de la provincia de Cartagena y las novelas Rosina, Ingermina o la hija de Calamar y Los moriscos. Y para honrar a su raza negra, Nieto fue el gran gestor de la abolición de la esclavitud de Colombia recién fundada república. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre literatura colombiana y pues leo esto y luego hago un párrafo como el siguiente, estoy incurriendo en plagio. Entonces, si ustedes leen, este párrafo básicamente es casi que un copy-paste de este otro y simplemente se modifican un par de elementos. Esto se considera plagio. Para no incurrir en plagio, lo que habría que hacer es lo siguiente. Vean que aquí tenemos una cita narrativa, cita indirecta narrativa, en la cual yo digo montaño, y vean que al decir montaño le estoy dando directamente el crédito a la fuente. Pongo el año de publicación. Entonces dice Montaño describe a Nieto como un destacado exponente de las letras colombianas en el siglo XIX, así como promotor fundamental de la abolición de esclavitud en el país. De esta manera yo evito el plagio. Por un lado, le doy el crédito al autor de la fuente y muestro su punto de vista. Bueno, entonces para evitar la sub y sobrecitación debemos hacer lo siguiente. Por un lado debemos siempre citar la fuente original de las frases copiadas literalmente y ponerlas entre comillas, ¿cierto? La fuente original de ideas o de textos de otros autores que se parafraseen también se debe poner. Entonces yo cada vez que parafrasee a alguien debo poner después o en algún punto su referencia o su cita. Se debe citar también de manera indirecta cuando yo use las ideas, opiniones o teorías de otra persona, siempre las pongo, pues digo que las uso y pongo entre comillas de quién son esas ideas, entre paréntesis de quién son esas ideas, con una cita indirecta. También debo citar cuando use datos estadísticos o datos de cualquier tipo, sea orales, de historia, de demográficos, etc. Debo citar la fuente donde los obtuve
y obviamente en general cualquier información, dato o hecho, imagen que no sea de conocimiento público. ¿Qué quiere decir esto último? Esto último tiene que ver con que yo no debo citar también cada frase que escribe a cada frase. Hay frases que tienen que ver con conocimiento que todos tenemos. Por ejemplo, si yo digo Bogotá es la capital de Colombia, yo no necesito citar la RAE ni necesito citar un atlas o un mapa mundi. No, yo simplemente, o sea, cuando son cosas que todo el mundo conoce, no tengo necesidad de citar. Entonces así también evito la sobrecitación. Cito solo cuando hago referencia a ideas de otros o textos literales de otros. Bueno, y para evitar la sobrecitación, hago lo siguiente. Si yo ya cité una obra en una parte de un párrafo, no tengo que citarla de nuevo cada vez que se hable de ella. Entonces este es, por ejemplo, un pedazo del manual de APA y muestran que si yo estoy hablando aquí, por ejemplo, de Kela, al inicio de mi párrafo, yo digo Kela hizo esto o aquello. Cuando yo vuelvo a hablar de Kela, no tengo que volver a poner la referencia. Con la primera vez que la pongo, ya se sobreentiende que las siguientes veces que hable de Köhler voy a estar hablando de su trabajo. Sin embargo, si luego voy a hablar de otra obra de él, sí es importante volver a poner la referencia y poner la referencia al otro libro de que estoy hablando. Pero aquí lo que estoy tratando de mostrar es que yo cito la primera vez y pongo la referencia, la primera vez que hablo de Köhler o de cualquier autor, y esa primera vez pongo ya el texto al que me estoy refiriendo y luego puedo omitir esa referencia, de modo que no cite más de la cuenta, evito la sobrecitación. Hay una duda que tienen algunas personas, es que cuando van a citar encuentran que su cita es demasiado largo. Hay, por ejemplo, pasajes que reúnen varios elementos que me interesan, pero es demasiado largo. ¿Qué hago ahí? Entonces ahí la solución es recortar los fragmentos o frases intermedios del pasaje y se señala donde se recortó poniendo puntos suspensivos entre paréntesis. Entonces vean que aquí, por ejemplo, hay una cita que me interesaba, era mucho más larga, pero yo recorté los pedazos que no me interesaban y señalé que ahí hice recortes. De ese modo el lector sabe que no es una cita totalmente literal, sino que omite pedazos y puede ir a mirar, a buscar qué fue lo que se omitió. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta al citar. Por un lado, es que cuando yo voy a citar, yo debo introducir la cita, sobre todo cuando es una cita directa, en la cual uso palabras literales de alguien. Debo introducir la cita, debo decir que voy a citar a alguien, que voy a traer las palabras de alguien, que voy a analizar las ideas de alguien y debo decir por qué es importante traer esa cita a cuento, de modo que no sea para el lector algo sorpresivo. Es importante que el lector encuentre la cita, pero que además se le informe que ya viene una cita. Al no hacer esto, cuando yo no introduzco la cita, puedo cometer un error que es el de tener una cita injustificada o inadecuada. Es decir, yo voy leyendo y de pronto me encuentro una frase, digamos, de Kant y yo digo, uy, pero ¿por qué apareció aquí Kant? ¿Qué tiene que ver Kant con, digamos, un texto que estoy leyendo sobre el mundo globalizado? Si no me lo explica el autor, puede que el lector no lo entienda. Entonces es muy importante por ello introducir siempre las citas y de modo que el lector entienda por qué se está citando en ese momento ese pasaje específico. Ojo, ¿y por qué se lo cita en vez de parafrasearlo? Porque claro, yo puedo hablar de Kant parafraseándolo o de cualquier autor sin tener que traer una cita, sobre todo cuando es muy larga de Kant. Si no es necesario, no debo citar, literalmente. Otra de las cosas que es importante hacer es comentar la cita. Es decir, una vez que yo cito un pasaje de otro autor, es fundamental que yo lo comente, lo analice, lo critique, diga algo al respecto. Porque si no, parece que fuera una cita tirada. Es decir, es importante que
Si yo cito algo literalmente, cuando digo citar es traer entre comillas, si yo traigo una frase, un párrafo del autor que sea, que no es mía, es importante que yo la comente, porque de lo contrario va a parecer que la traje por traerla, o que no sabía qué escribir y entonces simplemente tomé este pasaje para entretener al lector. Relacionado con lo anterior es que está que las citas no reemplazan nuestro análisis propio. Algunas veces pareciera que se cita uno o varios textos para argumentar en lugar nuestro, es decir, pareciera que hay veces se llena de citas un texto sin que el autor mismo del texto haga un análisis. Esto es un error porque obviamente una cita es un elemento, un insumo para realizar una reflexión, para llevar a cabo una crítica, un argumento, pero no es un método de escritura. Finalmente, también hay que evitar, y relacionado también con lo anterior, lo que yo llamo la colcha de retazos, y es que hay textos que parecen como una agrupación de citas inconexas, citas sobrepuestas o conectadas de manera forzosa. Entonces, también hay que tratar de evitar citar demasiado, hay que citar solo lo fundamental, cuando digo citar es citar directamente lo fundamental, y siempre introducir las citas y comentar las citas, de modo que no parezcan una colcha de retazos. Bueno, también es importante tener en cuenta el uso de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias y secundarias se deben citar hay que tener en cuenta que se deben citar principalmente las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que han, digamos, dicho algo importante, son las que han dicho una tesis o una teoría o han propuesto una forma original de ver el mundo. Generalmente, pues muchas veces en filosofía, por ejemplo, las fuentes primarias son los filósofos clásicos o los filósofos, digamos, profesionales, y las fuentes secundarias son aquellas fuentes que comentan a las fuentes primarias, que las resumen, que las analizan. Obviamente que hay algunas fuentes secundarias que se pueden volver fuentes primarias, pero es muy importante tener en cuenta esa distinción. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre Wittgenstein, Wittgenstein es mi fuente primaria y sus comentaristas son mis fuentes secundarias. Es importante tener en cuenta esa distinción y es importante tener en cuenta que yo debo citar, digamos, principalmente a mis fuentes primarias y en algunos casos mis fuentes secundarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que citar solo mis fuentes primarias puede ser un error porque muchas veces hay una tradición interpretativa, hay interpretaciones que ya se han hecho, de modo que sería un error, por ejemplo, pretender que yo voy a lanzar una interpretación, digamos, de Wittgenstein como original cuando ya se hizo. Entonces, es importante conocer tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias. Entonces, es un error citar solo y únicamente las fuentes primarias. Y también es un error citar únicamente las fuentes secundarias. ¿Por qué es un error? Porque por un lado se desconoce el crédito de las fuentes originales, de las teorías, del conocimiento, de las ideas, pero además también nos puede llevar a malinterpretar las tesis de las fuentes primarias al leerlas solo de segunda mano. Es decir, si yo leo un texto que resume la teoría del conocimiento de Kant, y yo quiero escribir un ensayo sobre Kant, pues yo no puedo citar solo ese resumen, porque ese resumen puede que sea un mal resumen de Kant, puede que no tenga en cuenta toda la obra, puede que no tenga en cuenta ciertos datos, y por ello es fundamental que yo lea Kant mismo y contraste, obviamente, la interpretación de la fuente secundaria con mi propia lectura de Kant o de un autor dado. Por ello es fundamental entonces que manejemos un equilibrio entre el uso de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Bueno, hay una pregunta que también viene
viene muy seguido y es si es necesario poner las referencias en pies de página. Las respuestas es que según el estilo APA las referencias no se ponen en pie de página. Hay otros estilos de referencia, de hacer referencias que sí ponen las referencias en pies de páginas, pero no en el estilo APA. Los pies de página son el lugar para digresiones que no caben en el cuerpo del texto. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en el cuerpo del texto estoy llevando a cabo un análisis y quiero hacer una aclaración de que, por ejemplo, no estoy siguiendo la interpretación de una persona dada, sino la interpretación de esta otra persona, pero que hay de todas maneras un debate en interpretaciones, todo eso son cosas que de pronto no caben en el cuerpo del texto y que tal vez sea mejor reservar para el pie de página. En ese caso, todo eso debe ir en pie de página. El pie de página no es el lugar para poner las referencias. Y hay que procurar por introducir el menor número de pies de páginas. ¿Por qué? Pues porque estos entorpecen la lectura lineal del texto. Si a cada frase hay un pie de página, pues a cada frase yo tendré que estar moviendo los ojos a la parte baja del texto y esto entorpecerá mi lectura. Por ello se debe evitar poner muchos pies de página. Bueno, si es necesario comentar un poco la referencia, esto igual se puede hacer desde el paréntesis. Por ejemplo, se pueden poner elementos como confróntese, vea tal texto, tal página y siguientes dentro de un paréntesis de referencias. Entonces vean aquí, por ejemplo, en este paréntesis, que es un paréntesis de referencias donde hay varias referencias, uno puede poner una nota como, sin embargo, véase la obra de Selye para una perspectiva crítica. Entonces vean que en el paréntesis donde yo pongo mis referencias, que en este caso son referencias indirectas, pongo también una nota sobre las referencias. Bueno, es importante que cuando por alguna razón en una obra de referencia no se encuentra alguno de los datos, se informe al lector sobre la ausencia, incluyendo alguna de las siguientes abreviaturas. Por ejemplo, sin fecha o año de publicación, sin identidad editora, sin datos. Sin embargo, en algunos casos, pues cuando no tenemos esta información podemos ir a buscarla en ciertos catálogos. Por ejemplo, este catálogo en línea, WorldCat, provee de mucha información que les puede ayudar a completar sus referencias bibliográficas. Como les decía antes, otra de las novedades de APA séptima edición es que pide que se incluya siempre en las referencias el identificador de objeto digital. Como les he dicho, el identificador de objeto digital, en inglés DOI, Digital Object Identifier, es un código que llevan los artículos y que permite identificarlos. Entonces, como hay veces yo tengo la referencia pero no tengo el DOI, pues es importante que sepamos cómo recuperarlo. Y una forma de hacerlo de manera muy simple es usar esta página de Crossref. Aquí está el link. Y a través de esa página pueden copiar y pegar su lista de referencias en este recuadro y esta página automáticamente les entrega los códigos DOI de sus artículos de revista y libros. Aclaro también que, dado que hoy en día es tan importante el DOI, hay textos clásicos que ya tienen DOI. Hace poco, por ejemplo, me di cuenta que el manifiesto surrealista de Breton, que yo no sabía que tenía, pues tiene DOI. Entonces, si yo voy a citar el manifiesto surrealista, pues tengo que citarlo de manera completa con su DOI. Estas fueron las fuentes bibliográficas que consulté para hacer esta presentación. Muchas gracias.